que ya lo tenemos medio corto, empecemos con eso. La paciencia es una virtud que se menciona en toda la Biblia. Por ejemplo, Proverbio nos dice, para citar, nos dice que la paciencia es mejor que la fuerza. Proverbio 16:32. Mucho mejor que la fuerza. Y en el Nuevo Testamento se nos exhorta a seguir pacientemente la meta que tenemos por el frente. Eso lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Seguimos con las apariciones de la paciencia, la descripción magistral de cuya virtud que todos debemos tener. En Santiago, para citar, para los que dicen que no tomo la Biblia como base para la prédica, Santiago capítulo 5 versículo 7 nos dice que como, por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana o tardía. La paciencia también es una de las virtudes y de los frutos que menciona Filipenses como los frutos del Espíritu, citando Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos permite mantener, sobre la paciencia, la calma y la serenidad ante situaciones adversas y medias complicadas. Obviamente no es una virtud fácil de practicar, es un poco complicado, ¿saben? Porque los seres humanos solemos ser un poquito rápido, respuesta inmediata, instantánea. No queremos soportar o aguantar el tiempo que requieren las cosas para obtenerla. Por ejemplo, a algunos de nosotros se nos ha dado una palabra de que usted va a ser un pastor. Entonces, muchas veces recibimos la palabra, es una palabra de Dios, es una instrucción de algo que Dios ve que usted va a hacer en el futuro y te lo está diciendo antes de. Pero en ocasiones nosotros queremos acelerar eso y adelantar ese tiempo. Somos un poco impacientes porque queremos la cosa inmediata. Un ejemplo claro y preciso al respecto fue Abraham con la promesa que Dios le había dado. Dios le dice que él sería el padre de una gran nación y por esta nación serán benditas todas las naciones del mundo, y todos aquellos que estén en contra de esa nación, si algunos lo maldicen, serán malditos, si los que lo bendicen también serán bendecidos. Y Israel, el país número 5 de los top del mundo, son ejemplos a seguir en términos generales. Es decir, que todavía en estos tiempos Dios está con Israel. Pero le había dicho eso a Abraham porque Abraham había sido fiel, Abraham había sido un buen hombre y recibió la palabra, la estaba esperando, pero se había demorado el cumplimiento de esa palabra de Dios a la vida de Abraham. Dice que cuando Abraham era de 99 años, ya el tipo se estaba asustando. 99, ya saben que biológicamente se está complicando el asunto para la reproducción, y ellos lo sabían, veían cómo era la persona del entorno y todo eso. Sara, que es su esposa, a lo mejor Abraham le dijo o escuchó cuando Dios le dio esa palabra, hizo esa promesa a Abraham de lo que él sería o de lo que vendría de Abraham. Dice que ella hace un intento como para colaborar, impaciente, no esperando, como para adelantar el proceso de la palabra de que Dios le había dado a Abraham. Dice que fue un asunto fallido porque no quisieron aguantar a que la cosa sucediera en el tiempo de Dios. Entonces, la virtud llamada paciencia, eso es la cosa clave de la que enseña, y es esa: que debemos esperar siempre con serenidad y mansedumbre las cosas cuando se nos son dadas. Disculpen, dígame, señorita. La bienvenida a lo nuevo.
Nuevos. Ok. Por favor. Disculpen, estamos en vivo, entonces me está haciendo señas y yo no estoy entendiendo porque no he hecho el curso de LOMU. Hay que hacerlo, pero no he hecho el curso todavía. Sean bienvenidos todas las personas que no son creyentes, que están aquí con nosotros. Esta es su casa. Tenemos la puerta abierta. Ven, quienes tenemos puerta pueden venir cuando sientan, cuando quieran. Y sería un placer para nosotros que ustedes formen parte de nuestra gran familia de la fe. Así que ya saben, es una invitación también a que si quieren confesar. Pues seguimos con lo nuestro, que es el sermón. Bueno, miren, otro ejemplo perfecto de paciencia que nos enseña la Biblia en términos general es Jesús. Jesús desde su comienzo tenía un mandamiento dado para cumplir aquí en la tierra. Era venir como humano, soportar durante 30 años un periodo de entrenamiento y preparación para cumplir con su ministerio durante 3 años. A los 33 iba a morir. Que gracias a que murió, es que todos nosotros tenemos la gracia de ahora confesar la fe y estar con Él. Pero el punto es que Jesús pacientemente esperó durante 30 años su época de preparación. Muchas veces nosotros nos llaman para algo, como decía anteriormente, para ser pastor. El año después de que nos digan esa palabra, ya creemos que tenemos la capacidad intelectual y espiritual como para hacerlo. Entonces es un grave error. Y estamos aplicando el principio de impaciencia, de querer las cosas de inmediato e instantáneo. Las cosas sí no funcionan, y más en el Señor, que acostumbra a darle tiempo al humano como para asimilar bien lo que se le está entregando. Como Jacob con su esposa, que fueron durante 14 años. Entonces, nosotros a veces queremos la mujer 2 meses. El principio de impaciencia. Pero nada, Jesús durante 30 años se preparó, estudió, estuvo en la sinagoga buscando el conocimiento. 3 años ejerciendo el ministerio. El año 3 luego lo crucificaron, que fue una crucificación magistral como para nosotros. Jesús durante la ejecución de su ministerio demostró mucha paciencia, como soportar toda la perjuria de los fariseos y los principales del sacerdocio. Aguantó durante todo su ministerio la persecución minuciosa de esos religiosos. Dice que en un momento estaba Jesús predicando. Ellos encuentran una mujer adulterando. Sabemos que según el Antiguo Testamento, a cualquier mujer que sea sorprendida en adulterio hay que apedrearla. Si eso existiera en esos tiempos, existieran pocas mujeres. No. Son fieles las mujeres de ahora. Son fieles las de la iglesia. Dice que le llevaron esa y es maestro. Mire, esta fue encontrada y sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, debe ser apedrada. ¿Y tú qué dices? Jesús, inteligente, aplicando el principio de paciencia, no presumoso en responder, aunque él sabía qué decir. Dice que ellos diciéndole eso, Jesús se apartó, se postró en tierra y estaba escribiendo con los dedos, como ignorándolo, para que dejara de insistir con su pregunta porque no la quería responder. Insisten. Jesús pacientemente y minuciosamente obtuvo una respuesta y les dijo: ustedes quieren saber. Ahora Jesús se encontraba entre la espada y la pared en un aspecto, porque según en esa época los judíos estaban bajo el dominio romano y no podían ejecutar a ningún judío si no fuera concedido el permiso por un romano. Entonces Jesús le dice: sí, claro, la pueden apedrear. Iban a acusar a Jesús con los romanos y los romanos iban a ejecutar a Jesús antes de tiempo. Dice que Jesús saca una respuesta salomónica, magistral, de esa que solamente el Mesías pudiera tener en este momento, después de aplicar mucho el principio de paciencia. Y dice: bueno,
el que esté libre de pecado, meta mano ahí, apedréenlo. Dice que Jesús luego siguió en lo suyo y volvió a ver la mujer y buscando a esos acusadores religiosos, a esos santos puros que no toleran el pecado del otro, y le pregunta a la mujer, pero ¿dónde están los que te condenaban? ¿Te condenaron? Dice la mujer, no lo hicieron. Pues dice Jesús, ok, entonces vete, no peques más, pues yo no te voy a condenar, pero vete, no peques más. Podemos aprender de esa historia de Jesús el principio de paciencia aplicado plenamente y con inteligencia, porque hay respuestas que podemos dar, obviamente basado en la lógica y la coherencia, como Jesús podía apresurarse a decir que claro, según la ley de Moisés hay que apedrear a esa mujer, pero estaría violentando la ley romana. Y Jesús era fiel creyente de respeto a la ley, por eso supo responder con inteligencia a la acusación de ellos. De esa historia podemos sacar que no debemos nosotros, tomando el papel, por ejemplo, nosotros tomando el papel de los religiosos acusadores, no debemos condenar el pecado del otro. Obviamente no vamos a apoyar el pecado. Debemos entender al pecador, a la persona que comete el pecado, porque un error lo comete cualquiera. Ahora, él está pecando de un modo que fue visible para todos. Hemos hablado de eso en muchas otras ocasiones. Pero nosotros, en nuestra interioridad, y siendo sinceros y honestos, si no tratamos de engañarnos, entenderemos que también nosotros pecamos a diario, a cada instante. Y que si Él no es digno en este momento por pecar de heredar el reino de Dios, nosotros tampoco lo somos por el pecado oculto que tenemos. Entonces, seamos más tolerantes, más flexibles, más empáticos con el pecado, o bueno, con el pecador, no con el pecado en sí, porque el pecado no debemos compartirlo. Ahora, el pecador es nuestro y debemos respaldarlo siempre a él para que se levante, se recupere y esté. Y apliquemos siempre el principio de paciencia de Jesús, porque muchas veces por ahí usted se va a topar en un escenario de que usted encuentra que están cuestionando o acusando y tiene respuesta lógica para lo que está planteando, pero si la dice, caerá en la trampa del enemigo, porque son trampas puestas como la trampa que le querían poner a Jesús, pero inteligentemente salió de él. Jesús fue paciente, soportó la tortura del camino rumbo a ir al Calvario, a morir por unos seres que no iban a valorar el sacrificio que él iba a hacer allá en esa cruz por él. Entonces, aún así, fue paciente en soportar todo el sufrimiento y el calvario del proceso. Saber que te van a ejecutar por uno mal nacido, por decirlo así, que no van a valorar después. Algunos sí, otros se hacen de la vista gorda, pero aún así, pacientemente esperó su ejecución, porque sabía que al resucitar le estaría dando una oportunidad a todo aquel que la quisiera y quisiera ser salvo. Además, debemos recordar que Dios es un Dios paciente. Nos dice 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que le decía, que nosotros muchas veces, algunos vemos un pecador por ahí, una señora que se dedica a la vida pública para ganarse la vida. No soportamos eso porque según nuestra ley es algo inmoral e intolerante. Y si nosotros apoyamos, nos acercamos, alguien se acerca a esa hermana, estaría perdiéndose también con él. El Señor nos dice que pacientemente Él espera, le da una oportunidad a todos. Demuestra su paciencia como con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel cuántas veces no le falló después de haber prometido que le iba a ser fiel, pero Dios siempre fue paciente con él, a pesar de que en un tiempo él dijo que ya vayan al exilio, vamos a ver ustedes, pero después de 70 años fue paciente con todo ello, le dio una oportunidad. Le dice, tal vez regresen, que va a reconstruir la nación.
La única condición de que yo los amo a ustedes, yo quiero que ustedes sean el ejemplo, el modelo del mundo. Demuestren lo que yo soy. Tenía paciencia con ese pueblo israelí, pero ellos no le devolvían del mismo modo hasta que Dios tuvo que traernos nosotros en eso. Recordemos que en una ocasión nos dije aquí, pecado, viene de la palabra martia, que viene del tiro al blanco. No sé lo que ven, bueno, han visto todo el mundo películas de flecha, y toda la gente que usa flecha, y han visto la competencia también de la flecha, que le ponen un cosa con diferentes punticos para darle al blanco. Entonces le llaman tiro al arco, ese deporte, es un deporte. Entonces viene de la palabra griega, cuando tú tiras y no das en el punto céntrico, estás pecando, estás haciendo marcha, estás fallando, no estás dando al blanco. Entonces es pecado, no dar al blanco. Es decir, si alguno de los que están aquí se creen como tan puro, tan santo, como para acusar y no ser tan paciente con el pecador, analícese, estúdiese, reflexione, cuestiones, como que si estoy dando siempre al blanco cada vez que tiro. Tiro, es un verdugo, medalla olímpica cada vez que va a la Olimpiada, de ser así. Dios nos enseñó principio de paciencia. Le escribí algo, hoy fue de los mensajes que me tomé mi tiempo como para, en todo lo demás estudio y me preparo bien eso, pero hoy como que le dediqué más tiempo, no tuve prisa, porque en los otros siempre he estado como con un corre, y un rato lo hago, otro rato no, pero hoy sí, escribí algo como para cerrar, a ver si lo leen, si ustedes quieren. Bueno. Por tanto, hermanos, debemos esforzarnos por ser pacientes. Al hacerlo, demostramos nuestra confianza en Dios y su soberanía sobre nuestra vida. Recordemos siempre las palabras de Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Los animo a cultivar la paciencia y la humildad en sus vidas diarias. No es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Recordemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y debemos confiar en Él y esperar con paciencia. Si seguimos el ejemplo de Jesús, estaremos en el camino correcto para crecer en esta virtud y nos convertiremos en discípulos perfectos como Dios quiere que seamos. Abel 9:6. Que Dios nos conceda la gracia de ser paciente en todo momento. Amén. Suelte un aplauso. Disculpen por los 6 minutos. Ya alguno ve lo que está